Más bien el agua te voy a decir cómo estuvo desde el principio. Había en el terreno que está arriba donde vive mi mamá, hicieron un tanque, pero no era muy grande. Y entonces ya se llenaba. Lo traían ¿de qué? Del cerro que se llama Monte Alegre, que no sé cuál será, pero yo nomás escuchaba eso. Y entonces dice mi papá que se llenó y que se rompe, todo el agua se pasó por todo su patio de mi abuela. Nosotros estábamos chiquitos, dice que no sé en qué año, pues ahí debe de tener el año en el tanque. Creo que estaba un señor no sé si era el regente o fue el presidente, un alemán, Miguel Alemán. Y entonces mi papá era representante de los ejidos, comisariado ejidal, y tenía poder, no como ahora que ya cada quien tenía poder en el pueblo. Y como mi papá siempre fue bien pobre, le interesaba más ganar su dinero ahí. Era pobre, pero tenía ideas. Y vio, y entonces él le dijeron, y él tenía un grupo, era don Eligio, su hermano don Erasto, don Pedro de la Rosa, don Nabor Perea, mi papá, pero los líderes eran don Eligio y mi papá. Ah, y don Raúl Flores también andaba ahí. Y dice que no, pues que se rompió el tanque, y ahora pues que ya iban a solicitar a la delegación. Y mi papá dice que anduvieron viendo y que vinieron a ver, pues que se reventó el tanque, las autoridades vinieron a ver y que les mandaron el ingeniero y dijo, es que ese lugar no se puede, dice, yo les voy a decir dónde. Y fue por eso que donde está el tanque, y les dijo, ¿habría manera de que pudieran conseguir este terreno? En aquí va a quedar un tanque y les vamos a hacer un tanque de verdad, bien bueno, y va a ser repartidor para San Francisco y para Otenco y no sé para cuántos más. Y entonces mi papá se juntaron, dice, ¿qué vamos a hacer? Pues que como la gente se oponía, siempre ha habido gente que nomás quiere que todos. Y mi mamá dice, tu papá hasta dejaba de ir a trabajar en el monte y ahí eran, como todavía eran señores jóvenes, y dice que, no, pues yo todavía ni nacía, y dice, don Eligio, y ellos eran los que ahí andaban jalando a la gente. Dice, y que se cooperan, dice, pues nos cooperamos, lo compramos el terreno. Dice, una parte es de Mancera, otra parte era de un señor de Milpalta, que después no sé si era pariente de don Margarito Torres, y una parte era del papá de mi cuñado Ubaldo. Dice, ahora pues vamos, dice que les marcó el arquitecto hasta dónde querían el terreno. Y ya los fueron a ver, y que el señor Mancera, pero claro, el viejito antiguo, no los actuales, los hijos no, el más de antes, dice que sí, cómo no, dice, si va a ser un tanque de agua, sí, yo sí lo doy, que ese no lo cobró, y que dio una gran parte de terreno. Y de ese lado, dice, pues para que quedara cuadrado y no quedara así como escuadrado, lo fueron a ver el señor Flores, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que también se llamaba Máximo Flores, y dice, sí, cómo no, dice, nomás denme tanto, no les cobró. Y luego fueron a ver al señor de Milpalta, dice, sí, dice, córtenlo, dice, lo que quieran córtenlo, dice, no, pues ya nomás necesitamos un pedazo, y por eso quedó el tanque así cuadrado el terreno. Y dijo el arquitecto, ahora sí, les ayudó a hacer toda la solicitud de los papeles, y ya se dio permiso y se hizo ese tanque, pero fue mi papá quien estuvo ahí, y don Eligio, ellos eran los líderes.
siempre se andaban llevando ellos juntos. Era don Eligio, don Pedro de la Rosa, su hermano de don Eligio, don Erasto Castañeda, don Nabor Perea y mi papá. Y había otras personas, no me acuerdo bien quiénes eran, pero los que más empujaban eran ellos. Y después de que hicieron el tanque, entonces empezaron a poner las llaves. Sí, se pusieron las llaves. Iba a estar una a cada esquina. Una a cada esquina iba a estar la llave. Y entonces la gente, y que fue en el 7 de noviembre de 1936 cuando empezó a llegar agua. Y pusieron las llaves, se hizo bien el tanque, fue cuando ya pusieron las llaves, se hizo bien la conexión de la tubería y empezó a haber vigilante. Y al principio no les pagaban, pero después ya se gestionó que tenían que ganar los de las. Y le decía yo a mi papá, oye, pa, ¿y por qué tú no te pusiste ahí que te pusieran de vigilante? Dice, no, es que tú no sabes cómo son los del pueblo, bien cabrones, y luego van a decir que era nada más para mi conveniencia. No, dice, hay que se hagan bolas. Dice, yo no me interesa, y a mí me interesaba que estuviera bien las cosas. Dice, ay, si me lo quieren reconocer, si no, pues ni modo, pero ya lo hago por el pueblo y por mi familia, que ya tenemos agua. ¿Y cómo era la fiesta? Pues todos los vecinos de cada llave, los que agarrábamos agua, ahí se cooperaban. Y cada año se llamaba la coronación, se hacían las coronas de flores o con ramas de olivo. El que salía ya le ponían su rama de olivo y el que entraba le ponían su corona de espina. Antes todas las señoras tenían la planta esa de espinas, la corona de espinas, y con ese se hacían las coronas. El que entregaba le ponía su corona de olivo y todas las llaves se adornaban con ramas de olivo, unas con ramas de cedro. Acá donde vive doña Regina, ese era un cedral. Nadie vivía, de aquí eran todos terrenos de labor. Y pasó, todo esto era de mi abuelita y ahí pasó la carretera. Y allá estaba el cedral, le llamábamos el cedral, pero ¿quién se iba a imaginar que todo se iba a colonizar? Y había un cedro gigante allá. Luego mi papá tomaba pulque y se le íbamos a conseguir a San Juan Tepenáhuac. Y luego nos sentábamos y mi mamá ahí bajo del cedro, ahí estábamos descansando, porque hacía calor y ya continuamos. Y acá había un cedral, era puro cedro. Y de ahí venían a traer las ramas para adornar, ya sea en la Navidad, el día de la fiesta del agua, y se adornaban las llaves y se ponía saumerio, ponían ahí, la gente ya tenía sus santos y ponían un cuadro, se ponían los ramos de flores y en cada esquina había una persona que se echaba su discurso para no olvidar que sufrieron tanto por el agua que iban a traer allá en las barrancas, iban a recoger en las pencas. Luego el terreno ese de Noxcalco, ahí había un ojo de agua. Ese terreno también lo compraron. Sí, lo leí en un libro que la gente San Jerónimo compró el pozo de Noxcalco. Ajá. Y todos iban a lavar, dice que ya se les hizo más fácil cuando compraron el terreno de Noxcalco. Y ahí, ahí sí mi papá dice que el Noxcalco, no se acuerda quién, pero donde intervino fue cuando se hizo el tanque. Y se echaban su discurso siempre, en no olvidarnos del sufrimiento y que deberíamos de cuidar el agua porque ya lo tenemos ahí cerca de la casa y no tirar agua. No, cuidarlo porque ya lo tuvieron. Se echaban un discurso así. Ahí siempre don Nemesio era el que hablaba. Y se echaba. Allá abajo era ¿quién era? También era otro viejito. No me acuerdo cómo se llamaba ahí.
Y luego en todas las esquinas había una llave ahí donde está pues ves que todavía está el banco del agua ahí. Luego acá abajo donde el callejón donde vive Ponciano Olivares, ahí había otra llave. Luego allá abajo en la otra esquina donde ahora está una de computadoras. Y luego está allá abajo que se llama Nochtepec, estaba otra llave. Luego otra llave, son de las que me acuerdo ahí sobre la Roma, ahí donde vive doña Sara. Luego una que estaba en la esquina de donde es la coordinación. Eso, había un muro bien grueso ahí. Lo desbarataron, pero ahí estaba una llave. Y quedó destapado. Eso era la escuela vieja que le llamaban ahí. Eso era la escuela vieja. Y estaba todo bardeado. Había unos pinos que tumbaron todos y ahí estaba la llave. Luego estaba otra hasta por allá donde vive Angelina, esta de Silva. Ahí estaba otra llave. Yo me acuerdo de esas llaves nomás. ¿Dónde había otra llave? Creo que por Tlacomulco. Pero no estaba tan saturado Tlacomulco. Se fueron ahí. Pues nacieron los hijos y ya fue creciendo más. Es el famoso Tlacomulco. Pero no había tantos ahí.